Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Conciencia Galáctica a todos. Como siempre, me hace muy feliz verte de vuelta por el canal para compartir este ratito juntos. Hoy traemos un tema que me han preguntado reiteradas veces en la caja de comentarios y que produce, digamos que, un poquito de desasosiego en las personas que desean presentar proyectos a los procesos que genéricamente estamos llamando como reseteo. Es decir, todo aquello que está relacionado con la RV, con la redención, con la GCR, que es la Global Currency Reset, que es el reseteo de la divisa o de la moneda global. Bueno, etcétera. Todo este tipo de terminología que viene relacionada con el evento que hemos denominado como el reseteo. Bien, y esto produce preocupación porque si bien no se para de hablar del famoso reseteo y de la supuesta cantidad de millones que van a poner a disposición de las personas, lo cierto, o de los tenedores en este caso, y a través de los tenedores a los proyectos, lo cierto es que hay muy poca información sobre efectivamente qué tipo de proyectos se van a poder presentar y qué tipo de proyectos van a ser calificados como aptos para estos fondos y en qué formato habrán de ser entregados. No hay información sobre qué estamento será el que reciba las propuestas y sobre todo qué, quién o cómo establecerán los tribunales que aceptarán o rechazarán estas propuestas de las que comentamos. Sobre las plataformas a las que hay que entregar estas propuestas, algunos insiders comentan que los propios fondos establecen la posibilidad de que los tenedores o las mesas de tenedores creen fundaciones para la distribución de estos fondos a través de estas propuestas de proyectos sociales. Lo que no está muy claro es quién controlaría a estas fundaciones para que este 80% de los fondos de redención que están obligados a invertir en estos proyectos sociales queden bien invertidos o implementados bajo esas premisas de emprendimiento social. En algunos de los comunicados que navegan por internet y por las redes se habla de que existe una estructura designada por el G20, ese grupo de 20 países más poderosos de la Tierra, y esta estructura se denomina Comité de Redención General, y que sería el que el que gestionaría los temas relacionados con la redención. Pero este comité parece ser que está enfocado más bien al diseño y metodología relacionados a su vez con dos subcomités que dirige. Un primer subcomité que sería para las monedas o divisas y un segundo subcomité que sería para los bonos. Como ven, todo esto se refiere más bien a la parte de ingeniería financiera que estaría relacionada con los sistemas del Quantum, es decir, del QFS, del sistema de financiero QFS. Estaría también relacionado con la gestión del oro de respaldo de estas monedas y el estudio de los contravalores financieros de cada divisa con respecto a el QFS o a este último. En cualquier caso, yo intuyo que en cada país habrán subdelegaciones de este Comité de Redención General que probablemente haga un seguimiento desde el QFS, desde la plataforma financiera, de las partidas del dinero relacionado con la redención. También he leído en diversas fuentes que la tecnología del QFS permitirá hacer un seguimiento exhaustivo de cada billete y moneda que se mueva en todo el planeta, asignando por lo visto unas claves y números de serie a cada billete monetario, así como a todas las operaciones del planeta realizadas dentro del sistema. De esta manera sería relativamente fácil hacer una trazabilidad del dinero que sale del QFS para los fondos de prosperidad y saber en manos de quién están y a qué cuentas bancarias han ido a parar. Esta es la razón por la que el GCR, es decir, el reseteo monetario global, no se va a dar hasta que todos los países que vayan a participar den su visto bueno y las infraestructuras estén completamente preparadas. El QFS ya lleva un tiempo funcionando en la sombra, en modo prueba, con algunos bancos rusos y chinos que han verificado como muy sólido, es decir, el sistema se ha verificado como muy sólido con respecto a los ciberataques informáticos. Esta era una de las pruebas que tenía que pasar el QFS para evidentemente convertirse en el sistema consolidado digamos, de tramitación de divisas o digamos, de operaciones financieras a nivel internacional. Cuando este periodo de pruebas expire y los últimos países decidan terminar de incorporarse al nuevo sistema, entonces arrancará a nivel global y todo el que se quede fuera estará condenado a negociar en pequeños circuitos económicos. Nos referimos a los países, evidentemente, los países que no se adhieran al QFS estarán condenados a negociar en pequeños circuitos económicos marginales, quedando fuera de las grandes operaciones económicas y evidentemente fuera de los grandes mercados o del mercado general internacional.
Pero volviendo al tema que nos concierne, que son los proyectos que podremos presentar a los fondos de prosperidad, estén atentos porque voy a dar las 3 características principales y que son las más importantes. Lo que se sabe genéricamente es que estos proyectos han de ser: 1, de tipo social; 2, que mejoren la calidad de vida de los seres humanos; y 3, que no pueden estar relacionados con programas políticos ni entregados a las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque supiéramos que la administración en nuestro municipio va a ser un glorioso proyecto que beneficia a toda la comunidad, si está cofinanciado con fondos públicos o está promovido por alguna plataforma administrativa pública, atención, no podremos involucrarnos con fondos de los programas de redención o del reseteo. Esta es una determinación que fue tomada así, lógicamente, por 2 razones. La primera y la más obvia era para evitar la malversación de fondos y la corrupción política que, por desgracia, durante años ha infectado a la mayoría de sistemas políticos en el mundo. Y la segunda es que se deseaba que hubiera fondos económicos que pudieran ser gestionados realmente por los ciudadanos y no por partidos políticos. No a través de un partido político o filiación, y todo esto por culpa del compadreo que hay en los partidos, de los cuñados, del intercambio de favores, de los favoritismos que hay, etcétera. Es decir, que sean fondos que estuvieran manejados y gestionados por la propia gente y para la propia gente. Esa es la filosofía de los fondos de prosperidad, ceder dinero a la gente para que invierta en su comunidad. Y este es un concepto muy importante a tener en cuenta porque ya tenemos 2 premisas para enfocar los proyectos y entender los objetivos de los fondos de prosperidad. Una, no se pueden invertir ni correlacionar con ninguna plataforma de gobierno pública y mucho menos invertir, apoyar o financiar a ningún partido político, obviamente, ni directa ni indirectamente. Y 2, han de ser proyectos que apoyen el desarrollo sociocultural, humano o de tu comunidad. Es decir, que los proyectos tengan como objetivo beneficiar al mayor número de personas posible. Y ahora seguimos adelante resolviendo dudas de base. Ya hemos dicho en vídeos anteriores que los pagos de reseteo y de los programas de prosperidad no consisten en que cuando se dé este evento nos vayan a ingresar a todos un par de millones en una cuenta bancaria y disfrutar. De eso olvídense. Olvídense porque esto no va a ser así. El que tenga dudas que vea mi vídeo anterior llamado ¿Cómo viviremos después del reseteo? Porque ahí se explica claramente qué es y qué no son los fondos del reseteo y qué es el reseteo, para qué sirve. Otras dudas que se están planteando en la actualidad y que me remiten al correo se refieren a que si se pueden presentar proyectos personales de autoempleo. ¿Vale? Me llegan mucho. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero siempre muy personalista. Me suelen escribir algunos personas profesionales del tipo freelance, tipo terapeutas alternativos y cosas similares que preguntan con muy buenas intenciones si pueden remitir su proyecto para dar cursos o sesiones de terapias espirituales, temas de sesiones de coaching, bioneuroemoción y otras disciplinas por el estilo. Mi contestación es que esas tareas one-on-one, es decir, uno a uno, persona a persona, cara a cara, con personas que es verdad que sí que lo necesitan, está muy bien y son oficios necesarios, pero tienen que entender que en este caso concreto, estamos hablando de proyectos que son muy personalistas, que lo que buscan es la autofinanciación personal. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, lo que les estoy tratando de transmitir es que la filosofía de los proyectos, de los fondos de prosperidad, es una filosofía cuyo beneficio o destino es comunitario, es colectivo, no es personalista. ¿Vale? Estamos hablando que entre financiar un proyecto de $50.000 para costear tu consulta, la tuya, o invertirlos en un centro de acogida para madres solteras, si hay que decidir entre una cosa o la otra, pues creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque se tratan de fondos para la redención de la humanidad en masa, señores, no de salvar vidas o de ser un salvavidas para personas concretas, para negocios concretos. Si te gustan las terapias alternativas, plantea un proyecto que cubra las necesidades de un colectivo e involucre a más partes. Esa es una solución. Plantea la creación de un centro de medicina integrativa, por poner un ejemplo, en algún barrio desfavorecido cuyo centro de salud quede a 50 kilómetros y tu proyecto sea realmente necesario. Trata de hacer un estudio sobre esa necesidad social en tu área de influencia y justifícalo.
búscale un objeto, haciendo ver que tu idea puede ayudar a 3 o 4 mil personas de la zona y presenta evidencias de que esto es así. Esa es la diferencia entre salvar tu propio culo con tu propio negocio o establecer un verdadero proyecto social, que es lo que financia y buscan los fondos de prosperidad. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Ha quedado claro. Bien, en el otro extremo también a veces sucede que las personas plantean los proyectos de manera que sí ayudan a otras personas o colectivos, pero sin que ellas mismas reciban nada a cambio. O se involucren de manera, esas personas se involucren en esos proyectos que ellas mismas desarrollan, pero de manera voluntaria y sin retribución. Aquí también quiero decir que los fondos de prosperidad no te exigen que seas un santo, que entregues tu vida a los votos de pobreza para ayudar a los demás. Se trata de que sean proyectos integrativos, en donde tú tengas tu papel, te involucres y cobres por ello, pero que al mismo tiempo muchas personas reciban la bendición de tu propuesta de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, para que sigan viendo el ejemplo, seguimos con la idea del Hospital de Medicina Integrativa. Pues para el desarrollo de las múltiples facetas de un proyecto como este necesitas, por ejemplo, involucrar a médicos, a enfermeras, a terapeutas holísticos, a limpiadoras, a celadores, a personal de mantenimiento, administrativo, etcétera. Por todo ello, además, teniendo como objetivo el beneficio de las miles de personas que viven en la comunidad a la que atiendes. En proyectos así está más que justificado que tú te involucres y cobres tú la remuneración que te corresponda. Al fin y al cabo, tú también formas parte de la humanidad que necesita estos fondos de la redención y estos fondos del reseteo. ¿Se entiende la idea? Bueno, pues cómo pasar de una idea que es personalista a una idea colectiva. Bien, y ya que hemos hablado de este ejemplo en concreto, ahora cambiemos de tercio y seguimos dando pistas sobre cómo podemos enfocar los proyectos. Vamos a ir con un cuadro orientativo de los campos y colectivos que podrían cubrir. La información que les voy a divulgar a continuación está sacada de un documento que procede de la coordinadora del Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios del Norte del país. Hablamos de uno de los fondos de prosperidad más potentes que existen en el planeta. Tal es así que se constituye como el tercer fondo privado más potente del mundo y que está expresamente designado por la persona que tiene firma autorizada, es decir, el objetivo es, abrimos comillas, impulsar una sociedad equitativa e incluyente, fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y social en el marco de un respeto pleno al ejercicio de sus derechos y a las manifestaciones de su cultura. Esto es lo que disponen los fondos mixtos del norte de México. Como digo, en este caso está referido a México, que es el marco operativo legal a donde están destinados estos fondos. Pero, y ustedes me dirán, Emilio, ¿y por qué escojo este documento de referencia si está dirigido a unos fondos que no vienen del reseteo, que no tienen que ver con el reseteo directamente? Pues por dos razones y para matar dos pájaros de un tiro. La primera es porque en nuestro canal hay muchos suscriptores de México, algunos de los cuales están al tanto de estos fondos, sobre todo aquellos que están en la plataforma de ACES, lo saben porque esto se habla en los grupos de trabajo de ACES México, a través del WhatsApp y del Facebook Workplace, de las plataformas que utilizamos para trabajar con la plataforma de ACES. Y los que no lo saben, pues es interesante que se vayan enterando a través de este vídeo, y también pueden ver el otro vídeo del canal que se llama Nuevos Fondos de Prosperidad Fuera del Reseteo. Se llama Nuevos Fondos de Prosperidad Fuera del Reseteo, en donde hablo más ampliamente de estos fondos mexicanos. Aquellos mexicanos que quieran saber cómo funciona, vayan a ver este vídeo. Y la segunda razón es que los objetivos a los que se pueden dedicar los proyectos de estos fondos son idénticos en cuerpo y alma a los que predica el espíritu del reseteo y de la redención, que es básicamente devolver al pueblo y a la ciudadanía parte del dinero y la explotación a la que fueron expuestos por un sistema económico esclavista. Y tanto los indígenas por la expoliación y robo de sus tierras y las riquezas que contenían, hablo de México, como el resto del planeta por el sistema económico esclavista babilónico, desarrollado por los cárteles bancarios que nos han mantenido pobres, mientras la tierra tiene recursos de sobra para los habitantes. Es decir, cualquiera de estas dos razones, la de los fondos mixtos para los indígenas de México y todo el país, como la del resto del planeta para cualquier persona de todo el planeta que pueda acceder a estos fondos de redención, al final la excusa es la misma: la explotación a la explotación y el robo a las que hemos sido sometidos como humanidad por el sistema que ha dominado
todo el planeta a nivel económico y esclavista durante todos estos cientos de años. Bien, digo por tanto que por estas razones y por las largas conversaciones que he tenido con algunos insiders, entre ellos India Eco, que los apartados que voy a citar como objetivos para desarrollar proyectos sociales para el reseteo son absolutamente compatibles con ambos objetivos y que pueden tener la absoluta confianza de que si ustedes diseñan los proyectos dentro de estos campos y parámetros, podrán de seguro ser elegibles para financiar sus propuestas. Todos los campos que cito tienen como base el dicho documento, pero han sido a su vez ampliados en base a mi experiencia personal en proyectos y asociaciones de desarrollo local y comunitario, que además ha sido puesto en común con India Eco y con otros insiders a propósito de su conocimiento de cómo va a funcionar los fondos para el reseteo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en un proyecto social para saber si nos lo van a dar de paso dentro de tal denominación como social es el público objetivo al que va dirigido. Así que tendrán prioridad los proyectos que estén dirigidos a los siguientes colectivos, y aquí ya empezamos con la información importante e interesante. Tendrán prioridad los proyectos que estén dirigidos a los siguientes colectivos desfavorecidos. Grupo 1. Personas de la tercera edad, es decir, programas para mayores dependientes, pero también para jubilados y personas que deseen prolongar su independencia a través de la convivencia en comunidades adaptadas. Se está poniendo de moda entre los jubilados y los prejubilados, digamos que constituir comunidades de edificios en donde van a vivir personas a partir de determinada edad para que con el tiempo y según vayan perdiendo facultades y capacidades puedan entre ellos ayudarse y adaptarse a las nuevas condiciones de vida y no tengan que ir o a un geriátrico o no tengan que estar semiabandonados en una casa individual. Se hacen, digamos que viviendas no son colectivas, o sea, comunidades colectivas en donde hay una serie de personas que compartiendo determinados hábitos comunes, que les gusta la naturaleza, que a lo mejor hacen una huerta, huertos comunitarios, a lo mejor cuidan de pequeños animales y así se mantienen entretenidos durante su jubilación y se apoyan entre ellos. Bien, otros colectivos a los que se puede ayudar a través de estos proyectos son a las personas en situación de desamparo, es decir, personas sin hogar o lo que en inglés o los americanos llaman a las personas homeless, aquellas personas que no tienen dónde vivir. Bien, otro grupo de colectivo de personas son los colectivos de capacidades diferentes o como se suele llamar más comúnmente de discapacitados. Personas con enfermedades mentales y el apoyo a sus familiares, que es muy importante también. Proyectos que tengan que ver con el apoyo a familiares de personas con discapacidades mentales o físicas. ¿Por qué? Porque estas personas son personas que tienen una vida muy intensa, con un trabajo muy sacrificado y muchas veces se les puede ayudar mucho dándoles vacaciones, permitiendo que esos niños o esos adultos estén en centros especializados con proyectos, con terapeutas especializados para que las familias descansen y a su vez para que estos niños o personas adultas puedan tener un mejor desarrollo psicosocial o psicomotriz también en función del tipo de discapacidad que tengan. Bien. Otros colectivos vulnerables pueden ser pues mujeres en peligro de maltrato, madres solteras, viudas y divorciadas en riesgo de exclusión social, es decir, todo este tipo de colectivo, en este caso por desgracia femenino, que suele ser mayoritario, no me malinterpreten, pero ayudará a todo este tipo de personas a que puedan rehacer su vida, a tener un hogar, una casa, sobre todo un trabajo, porque una de las cosas que mayor impotencia produce cuando se producen los divorcios es que muchas veces, por desgracia, por inercia social, es el marido, es el hombre el que tiene el trabajo y la mujer se queda en casa cuidando a los niños. Cuando se produce el divorcio, bien lo saben ustedes, o el tema de madres solteras cuyos padres abandonan a la mujer y al hijo, es que necesitan un trabajo para poder mantener a su hijo y para poder normalizar su vida. Proyectos relacionados con esto, se me pone los pelos de punta, proyectos relacionados con esto tienen un valor incalculable para poder normalizar la vida de las personas, ¿vale? Bien, evidentemente colectivos de desempleados, es decir, personas que por edad o por formación o por discapacidad no se encuentran en condiciones de acceder a un trabajo normal, o mejor dicho, los obligan a estar fuera del mercado laboral, que es muy distinto. De esta manera, con este tipo de proyectos podremos también integrar y normalizar a este tipo de colectivos que normalmente les cuesta mucho llegar a un empleo. Bien, otro colectivo al que se puede ayudar con los proyectos, con los fondos de prosperidad, es también al colectivo de estudiantes, es decir, desarrollando proyectos para que los jóvenes de pueblos apartados no tengan que ir a estudiar fuera
de su ámbito de residencia y en su defecto becas para que puedan costearse los gastos y desplazamientos a sus lugares de formación. También apoyo para proyectos juveniles de carácter científico o de mejora comunitaria, incentivando a los jóvenes a crear un mejor entorno de convivencia en sus propios barrios y ciudades. Y esto también puede evitar la despoblación de barrios o de pueblos, o bien de pueblos y barrios pobres o de pueblos y barrios que estén incomunicados y que de alguna manera no tengan alguna salida pues comunitaria para poder prosperar y necesiten que esos jóvenes finalmente tengan que irse, que tengan que emigrar a otras ciudades más grandes, incluso a otros países. Bien, esto es como un primer bloque de sugerencias, así que pasamos a otro. En otro orden de cosas, una segunda manera de baremar la utilidad del proyecto es el área social a la que está destinado el mismo. Hablamos de definir las grandes áreas de desarrollo humano, es decir, proyectos que estén dedicados a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud, a las infraestructuras ciudadanas, a la tecnología o energías limpias y a la generación de economía local. Cada uno de estos campos se puede conllevar ideas infinitas, siempre y cuando el objeto final sea el beneficio colectivo de la humanidad en general o de una comunidad en particular. Dense cuenta que hablamos siempre de objetivos colectivos, ¿vale? De nada sirve el proyecto si lo que se quiere es financiar una patente o una idea propia para beneficio personal o de un grupo reducido de beneficiarios. Así pues, entonces, señores, dentro de estos campos podemos ampliar los conceptos de la siguiente manera. Por ejemplo, un primer bloque, alimentación. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Bueno, por ejemplo, favorecer y apoyar a los horticultores que trabajan la agricultura orgánica. Es decir, ayudar a organizar y diseñar la suficiencia alimentaria de las comunidades, favoreciendo el consumo de productos de kilómetro cero, como por ejemplo frutas y verduras de cercanía que son más frescas y son menos contaminantes por lo reducido de los trayectos del transporte de la distribución, ¿verdad? Y esto además, ¿a qué favorece? Favorece el autoempleo local y evita el abandono de las zonas rurales a la ciudad, la despoblación. Bien, ¿qué más? Organizar el consumo alimentario de los servicios públicos, de los hospitales, de los comedores escolares, de los centros geriátricos, etcétera, alrededor de los agricultores de la comunidad para favorecer la economía local. En el primer apartado hablamos de favorecer la agricultura ecológica dentro de los pueblos para evitar que se vayan a otros sitios, evitar que si no tienen autoempleo necesiten irse a otras ciudades. ¿Cómo podemos apoyar esto? Pues a través de organizar el consumo alimentario para los servicios públicos apoyando a estos agricultores. Hablamos de los comedores escolares, de los hospitales, de los centros geriátricos. De esta manera se crea un círculo que en vez de vicioso es beneficioso. Bien. ¿En qué más podemos ayudar en la alimentación? ¿Qué otros proyectos? Pues proyectos para la mecanización de las labores agrícolas, es decir, establecer sistemas de maquinaria mancomunada, por ejemplo, de economía de escalas entre grupos de agricultores, incluso entre mancomunidades, entre comunidades que no sean la misma, sino comunidades adyacentes, se pueden gestionar proyectos para aprovechar las economías de escala, hacer maquinaria mancomunada, tractores que se presten unos a otros, así como la investigación de la mejora de sistemas agrícolas, pues puede ser la hidroponía o cualquier otro sistema que se considere conveniente. El siguiente apartado relacionado con la alimentación, del que yo he querido hablar, pues por ejemplo la creación de comedores comunitarios para atender a los miembros más desfavorecidos de la comunidad, estableciendo, como dije antes, además convenios con los agricultores de la zona con productos de kilómetro cero. Qué mejor que establecer un comedor comunitario donde le das de comer a gente que no tiene alimentos, pero que además utiliza la agricultura de la zona para apoyarlos, ¿no? Bien. Otro posible proyecto relacionado con la alimentación, establecer un circuito de recogida alimentaria de productos con taras o de consumo inmediato que suelen tirar las superficies de alimentación, pero en perfecto estado de consumo. Bien, aquí en Europa y en España, probablemente también en Latinoamérica, hay un debate continuo sobre la cantidad de comida que tiran las grandes superficies que es totalmente útil. Cualquier tipo de un paquete de cereales o un paquete de galletas que tiene un pequeño golpecito por un lado o que se ha tintado o teñido porque se ha mezclado con otra cosa que ha desdibujado un poco digamos, la imagen de marca del producto, cualquier tontería que permite
que te puedas comer ese producto porque en realidad el interior del producto está perfecto. La caja, la galleta está perfecta, los cereales están perfectos, pero tiene una tara por fuera. Bien, pues de esto sucede así en el almacenaje de los productos, ¿vale? Y esos productos se cogen, se retiran, se meten en una bolsa de basura y se llevan al contenedor. Bien, pues habría que establecer un circuito de recogida de este tipo de productos para que se puedan poner en comedores, pues como dije antes, en comedores comunitarios o se puedan llevar a entregar bolsas de comida a personas necesitadas. Bien, segundo bloque, los proyectos educativos. Seguimos adelante. En general tendrían preferencia aquellos proyectos que favorezcan llevar la alfabetización a puntos remotos o barrios marginales y especialmente a colectivos vulnerables. Es decir, enseñar a leer y a escribir. Hay decenas de países, por desgracia, en el planeta que tienen muchísimas comunidades que no tienen acceso a aprender la lectura y la escritura. Un segundo bloque en el proceso educativo, los proyectos educativos sería, y esto es a nivel general en todo, en países desarrollados y no desarrollados, la alfabetización digital, que hoy en día es un gran problema. Hoy en día es un índice especialmente delicado para el desarrollo de los pueblos y los países, tremendamente importante para el desarrollo industrial y social de las comunidades y culpable de la famosa brecha digital entre países, es decir, países o sitios que no tienen acceso a informática, a un ordenador, a wifi, a manejar un teléfono móvil, a saber cómo buscar información en Google. Bien, pues todo esto es la alfabetización digital y es muy importante para que las comunidades se desarrollen bien. Otro apartado en proyectos educativos, ayudas universitarias a la investigación científica para jóvenes estudiantes. Ni que decir tiene, señores, que los grandes genios del futuro se crean en las universidades, que deberían ser el origen de la inspiración de los grandes descubridores, sobre todo los del futuro que nos hacen mucha falta. Estamos hablando de financiar proyectos con fondos del reseteo, permitiría independizar a las investigaciones científicas y sus resultados de los intereses de las grandes multinacionales que financian estos estudios para manipular los resultados a su favor. Y así que podemos cambiar eso. Es muy importante porque durante los últimos 100 años hemos tenido un problema gordísimo en el que la mayoría de las investigaciones científicas están financiadas por las grandes multinacionales y farmacéuticas y que finalmente solo sacan a la luz aquellos resultados que les interesa para vender sus productos y al mismo tiempo entierran aquellos otros resultados que no les interesa. Y estamos hablando en positivo y en negativo, tanto medicinas que se saben que producen enfermedades como medicinas que saben que podrían curar el cáncer o el SIDA y que no las sacan porque prefieren vender medicinas que calman los síntomas a medicinas que curan la enfermedad, porque mientras haya enfermedad tienen razón de ser las farmacéuticas. Una vez que la enfermedad se extinga ya no venden más medicamentos, por lo tanto muchos de esos proyectos de investigación científica de las universidades financiados por ellos quedan soterrados a su voluntad. Bien, más proyectos educativos relacionados con la educación, educativos. Bien, también se pueden financiar proyectos con métodos de escuelas con métodos de enseñanza infantil y juvenil más modernos y colaborativos. Y esto ya saben ustedes, hemos hablado en el canal y hay mucha gente. Existe toda una ingente cantidad de personas y maestros dedicadas a generar nuevas metodologías de enseñanza que equilibran y contemplan a los niños como un ser completo. Y esto es muy importante. ¿Qué significa, Emilio? Que entienden a las personas y a los niños como un ser completo. Bien, pues que los entienden dotados de un cuerpo, de una mente y de un espíritu. Es decir, y entonces procuran hacer, digamos que, bloques de educación en los que se desarrollen estas tres partes en un mismo nivel. Así que apoyemos estos sistemas y tendremos una humanidad nueva en un par de generaciones. Bien, el siguiente apartado. El siguiente bloque tiene que ver con los proyectos de salud e higiene comunitaria, ¿vale? Y un primer ejemplo es construcción de hospitales, clínicas rurales y dispensarios. Este punto, obviamente, cuando hablamos de salud, es el más obvio. Existen decenas de comunidades que no tienen acceso a los cuidados básicos en medicina en su zona y tienen las personas que necesitan algún tipo de asistencia sanitaria, tienen que hacer grandes viajes para acceder al dispensario más cercano. Bien. Otros proyectos de salud y higiene comunitaria. Por ejemplo, una cosa muy interesante que es de nuevas tecnologías. Desarrollo de hardware, software y aplicaciones que ayuden a la medicina convencional. Hablamos antes que la alfabetización digital también puede ayudar a desarrollar proyectos de diagnóstico telemático, hablamos de medicina, ¿verdad? Y consultas a través de videoconferencias o de revisión de signos vitales,
básicos por medio de aplicaciones móviles específicas. Esto facilitaría muchísimo la atención remota sanitaria de comunidades apartadas, ¿vale? Y yo sé que esto en algunas empresas de seguros médicos, se está haciendo y se está desarrollando. Se ve el anuncio en la tele donde la persona con el móvil en la mano pues puede hacer una consulta a su médico y le dice los síntomas que tiene y bueno, de alguna manera pues el médico le puede indicar, ¿no? Y además también con los medios que tenemos ahora, como las pulseras de deporte y algunos relojes y demás, que son capaces de medirte la tensión, las pulsaciones, más la consulta médica, podemos hacer que si no tienes un dispensario cerca, si inyectamos proyectos para el desarrollo y diseño de estas tecnologías, podemos acercar la medicina a sitios que estén pues muy, muy lejanos, ¿no? Que estén un poco abandonados. Bien, más proyectos relacionados con la sanidad. Desarrollo de programas y actividades de salud holística que promocionen los buenos hábitos personales y corporales. Es decir, programas de desarrollo en las comunidades que activen pues, o que promocionen el deporte, la higiene corporal, la relajación, el yoga y todo este tipo de cosas que de alguna manera pueden activar las defensas del cuerpo o que pueden activar un poco subir la energía vibratoria del cuerpo. Bien, otro ejemplo, otros proyectos en el ámbito médico. Estaríamos hablando, por ejemplo, en el ámbito social y urbanístico, los proyectos relacionados con la higiene comunitaria colectiva. Por supuesto, luego lo que ya cae de cajón, es decir, la construcción y mejora de los sistemas de plantas potabilizadoras para sitios donde no llega el agua corriente, ¿no? El drenaje y alcantarillado en condiciones para que no se hagan las epidemias y las pandemias. Hay muchos sitios donde no tienen sistema de alcantarillado o las aguas sucias se tiran sencillamente a la calle con los focos de infección que esto supone, ¿no? Y en fin, todo este tipo de cosas de infraestructura sanitaria que también son muy necesarios en todos los pueblos, comunidades, ciudades y alojamientos colectivos, ¿no? Bien, un cuarto bloque relacionado con los proyectos del reseteo son los relacionados con las infraestructuras urbanísticas y las necesidades sociales. Es decir, cosas que caen de cajón. Por ejemplo, las soluciones habitacionales para todos. El tema de la vivienda es un tema súper importante a nivel humano en general, ¿vale? Y no solo estamos hablando de viviendas sociales. Se hace necesario que entre toda la humanidad hallemos la manera de construir modelos de viviendas que sean respetuosas con el medio ambiente y además sean de fácil acceso económico, ¿verdad? Y de construcción. No solo viviendas sociales para los que no tienen casa, sino una filosofía en la que todas las comunidades puedan alojar a sus miembros, a todos, de una manera decente y digna. Bien, otros proyectos relacionados con infraestructura. Evidentemente, para las comunidades, edificios de servicios comunitarios, centros comunitarios para actividades y reuniones vecinales. Los centros comunitarios son elementos muy importantes en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. ¿Por qué? Pues porque sirven para cohesionar. Son centros de cohesión de la convivencia entre grupos ciudadanos. Permiten también, además, la formación no reglada, como por ejemplo hablamos antes de la alfabetización digital. Y también permiten el desarrollo de disciplinas artísticas que no se ven en otros ámbitos formales. Hablamos de que muchos de estos centros comunitarios de vecinos se hacen talleres de teatro, de música, de pintura, de escultura, de poesía, de escritura, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando del desarrollo del lado creativo del cerebro que se practica poco y que no se da prácticamente en los centros de educación normales. Afortunadamente cada vez un poquito más, pero que no suelen ser muy comunes. Bien, ¿qué otros tipos de infraestructuras? Pues infraestructuras varias como obviamente comunicaciones rodadas, telefonía, comunicaciones inalámbricas, ¿verdad? Proyectos sobre agua potable, sobre agua corriente, sobre electricidad, gasolineras y electrolineras, farmacias. Bueno, lo de las gasolineras esperemos que cada vez menos, pero hay muchos sitios que para poder llenar el tanque de combustible tienen que irse a sitios muy lejanos, pero esperemos que poco a poco se desarrollen nuevos tipos de energía que no haga falta reponer nada, ¿no? Que no haga falta reponer la electricidad desde una electrolinera o el gasoil, el fuel, el combustible desde una gasolinera, ¿verdad?
En fin, en este tipo de infraestructuras que hablamos, de agua potable, agua corriente, electricidad, comunicaciones, telefonía, no abundamos en mayores explicaciones porque ya hablan por sí solas. Bien, otro tipo de proyectos que se necesitan son los proyectos culturales. Todos aquellos proyectos que promuevan la identidad nacional y regional, así como el intercambio de experiencias con las bellas artes también. Todos estos proyectos en contraposición al globalismo exacerbado. Me refiero a aquellos proyectos que promueven la identidad nacional y regional. En contraposición al globalismo exacerbado que parece que busca la dilución o la disolución de la identidad de los pueblos para convertirnos a todos en clones. Parece que tenemos que dejar de ser quienes somos y de pertenecer al pueblo que pertenecemos para ser todos clones globales, ¿no? Que es lo que busca un poco determinadas plataformas. Hablamos entonces, señores, de la igualdad en la diversidad, de la alianza de civilizaciones para compartir lo mejor de nuestras culturas y costumbres, pero respetando la idiosincrasia de cada uno y de los demás. Es decir, el respeto mutuo y el respeto personal, pero también el respeto colectivo de los pueblos. Bien, el quinto apartado es, y último ya, es el de proyectos económicos. Los proyectos que tienen que ver con temas económicos. Hasta ahora, pues, la mayor parte de los proyectos a los que hemos hecho mención tienen que ver con la creación de infraestructuras comunitarias básicas necesarias para que un pueblo, una ciudad o un colectivo vecinal pueda sobrevivir en condiciones dignas. Sin embargo, tan importante como tener escuelas u hospitales es poder tener un sustento de vida e ingresos, ¿no? Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Por ello, los proyectos que generen economía en zonas degradadas y en las que no estén degradadas también, serán efectivamente bienvenidos por los fondos del reseteo. Hablamos evidentemente de economía sustentable, aunque no especulativa, porque aquí hablamos siempre de economía colaborativa no competitiva. Proyectos que atraigan inversión a las comunidades, pero sean respetuosos con el medio ambiente. Esto es también una premisa que hay que tener muy en cuenta y que se va a tener muy en cuenta en el reseteo y en los fondos de prosperidad de la redención. Que los proyectos tengan todos un matiz medioambiental de respeto por la tierra, por nuestra hermana Gaia, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Tienen que ser o pueden ser proyectos que promuevan la economía local, pero que sumen inercias con la economía regional de la zona. Hablamos siempre de tratar de conectar lo máximo posible nuestros proyectos con todo lo que puedan tocar alrededor, ¿vale? Que no sean proyectos personalistas o de un solo colectivo, sino que estudiemos la fisonomía social, económica y colectiva de la zona donde vayamos a implementar el proyecto y tratemos de conectarlo con todo lo que se mueve alrededor. ¿Por qué? Pues porque, como ya dije, no se trata de competir, se trata de ser inteligentes y de colaborar, de aprovechar las sinergias entre las zonas colindantes, no de invertir por invertir y hacer cosas a lo loco. No se trata de seguir haciendo las cosas como hasta ahora por un interés político o económico de solo unos pocos, sino de hacer las cosas con cabeza, para que beneficien a un amplio número de personas. No se trata de ti, sino de un nosotros. No se trata de tu futuro, sino el de la humanidad o el de la comunidad en donde te encuentras. No se trata de la ilusión de tu vida, de tu ilusión o de tu aldea o de tu sueño de vivir en una cabaña preciosa alejada del mundo. ¿Por qué? Porque eso no soluciona nada. Te soluciona la vida a ti, pero eso no es el objetivo de los fondos de prosperidad, ¿verdad? Los fondos de prosperidad no están para arreglar tu vida, salvo que seas bonista. Claro, si eres bonista, los fondos de prosperidad sí van a arreglar tu vida porque te va a caer un montón de dinero. Pero si no es el caso, si lo que quieres es presentar un proyecto, no se trata de que sea un proyecto para solucionar tu vida y la de tu familia, sino para buscar soluciones a escala global o al menos a escala comunitaria. Por eso aquí en este canal lo que hacemos es dar premisas para los líderes comunitarios, para aquellas personas que realmente quieran hacer que su comunidad se desarrolle de una manera positiva, pero no solo la suya, sino actuar local pensando global. Es decir, yo quiero que mi comunidad se desarrolle, pero si puede ser en colaboración con otras comunidades, que a su vez puedan estar en colaboración con otras regiones, con otras provincias, con otros países, y entre todos podamos hacer una inercia común. Por eso es lo que yo digo, si quieres montar tu ecoaldea con tu familia y 4 amigos, los fondos no te van a financiar eso, porque eso es un proyecto privado para ti, entre tú y media docena de personas más. Tu proyecto tiene que tener un sentido comunitario, colectivo. Tiene que dar solución a algún problema de la zona, a otras personas que necesitan tu proyecto o los beneficios que se deriven de él. En definitiva, tu proyecto tiene que tener vocación de servicio. Ese es el resumen de todo este vídeo.
Tu proyecto tiene que tener vocación de servicio. Si tiene vocación de servicio va a ser aprobado. Da igual el campo en el que decidas desarrollar el proyecto. En vez de una ecoaldea para satisfacer las ilusiones propias, y aquí volvemos a dar ideas de cómo enfocar un proyecto que en principio puede ser personalista, pero luego lo podemos convertir en colectivo, y esa es la idea. La idea es que tú puedes tener una idea muy buena, puedes querer hacer una consulta o montar una ecoaldea, pero hazlo con segundas, terceras y cuartas intenciones, no solo con la idea de, uy, voy a coger este dinero y me voy a hacer yo mi vida genial. No, haz la vida genial para todos. Y decía, en vez de una ecoaldea para satisfacer las ilusiones propias, puedes enfocarlo a construir una ecoaldea médica, por ejemplo. Es un ejemplo que te doy, es un ejemplo mío que yo te doy. Una ecoaldea médica en donde des alojamiento, por ejemplo, a médicos del mundo que deseen quedarse una temporada en tus alojamientos a cambio de dar asistencia a los ciudadanos de las comarcas cercanas, en un sitio donde no haya dispensario o médicos cercanos. Por ejemplo, es un ejemplo de cómo variar un proyecto personal a un proyecto colectivo. Si tu sueño, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo más de cómo convertir algo particular en algo colectivo. Si tu sueño es crear una fábrica de cerveza artesanal, por ejemplo, lo cual es un proyecto privado muy particular y muy personal, busca un sitio donde puedas dar trabajo a familias que te cultiven la cebada y que aprovechen la sinergia de tu proyecto para recibir ellos su parte. Y así todo esto podemos seguir multiplicado por 1000, porque no se trata de ti, aunque se trata también de ti, pero no solo de ti, ¿vale? Se trata de un ti integrado en un todos. ¿Se entiende la idea? Bueno, señores, hasta aquí este resumen informativo de las posibilidades de los proyectos para los fondos de prosperidad o reseteo. Obviamente es imposible tocar todas las posibilidades, puesto que las posibilidades son infinitas, pero la cuestión es que quede bien claro cuál es la filosofía y los conceptos básicos, que creo que eso sí que ha quedado claro. Por algo se llaman fondos de prosperidad. El propio término lo deja claro. Se acogerán a aquellos proyectos que tengan una mayor repercusión colectiva y un perfil de desarrollo humano en todas sus facetas. Queda claro el tema, ¿verdad? Bien, pues como digo, hasta aquí. Si este vídeo tiene interés y si así lo desean en la comunidad, y si así lo desean, pueden comentar cosas o hacer debates o preguntar en la comunidad y en el Facebook. Y en el futuro podemos plantear un vídeo sobre cómo organizar y redactar un proyecto. Es decir, si te ha gustado el vídeo y crees que la información es interesante y aún así te quedan dudas, si lo deseas puedes comentar si quieres que hagamos un vídeo sobre cómo redactar proyectos y cómo presentar proyectos. Para que hablemos paso por paso de cuáles son, cuando haces un documento, un escrito de un proyecto, cuáles son los apartados que conllevan, para ser explícitos en este tema, que es posible que mucha gente no sepa cómo enfocar y redactar un proyecto. Los objetivos principales, los objetivos secundarios, la metodología, el desarrollo, el cronograma de tiempo y todas estas cositas que muchos de ustedes también ya conocen, ¿no? En fin, solo decirles que si les ha gustado la información del vídeo, si les ha gustado lo que hemos relatado aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. También puedes dejar tu like, sería muy conveniente y muy agradable, muy amable de tu parte si dejaras un like, si te ha gustado el vídeo, para que la comunidad vea y sepa que este puede ser un vídeo interesante para todos ellos. Cuando ven muchos likes en un vídeo, se dan cuenta de que el vídeo puede tener información muy útil. Sabes que puedes participar aquí en el canal dejando tu comentario aquí debajo en la caja de comentarios, ¿verdad? O entrando a nuestro grupo de Facebook, que como ya sabes es Canal Conciencia Galáctica en Facebook, y allí te puedes suscribir si lo deseas. Te puedes apuntar al grupo y ahí hay mucha gente debatiendo muchas cosas y exponiendo mucha información relativa tanto al reseteo como a la elevación espiritual, al desarrollo espiritual y humano del colectivo humano en general y a todo este tipo de información. No te olvides de compartir el vídeo en tus redes sociales y con aquellas personas o grupos de WhatsApp que creas o que sepas que le puede ser útil esta información, que también así para que también se la hagas llegar a ellos y les pueda ser útil. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por estar ahí. Que tengan un muy feliz día, como les digo, sean muy felices. Nos vemos en el próximo programa del canal de aquí, de Conciencia Galáctica. Yo soy Emilio Siesto y les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Gracias, chao y hasta el próximo programa.